¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos de nuevo a su taller de historia. Gracias por sus comentarios. Gracias desde luego al Country Club Yucatán por esta oportunidad que nos da a todos. A ustedes porque les gusta este taller. Saludos a todos. Saludos a Los Ángeles. Saludos a Tampico, a la Ciudad de México, a Puebla, a San Andrés Chalchicomula, que me mandan muchos saludos, a Mazatlán, Sinaloa, un puerto precioso, estuve ahí algunos años, en fin, y toda la República Mexicana y más allá de donde nos ven, también nos ven en Seattle, nos ven en algunos lugares de Estados Unidos y también algunos amigos que nos ven, como hemos comentado, y que se han vuelto parte de este programa ya, porque lo ven desde lejos, son mexicano, franco-mexicano, en Francia, en la región de Albi. Pues, qué bueno que les ha interesado este tema de Porfirio Díaz. Y vamos a continuar hoy seguimos con la guerra. Estábamos precisamente en la guerra de reforma, y vamos a ir detallando bien ese tránsito de la guerra de reforma, de la etapa del año de venganzas de 1861 y la intervención francesa, que los que pues me hicieron a mí el honor de tomar el curso de Juárez y Europa, pues se acordarán de algo, pero esa vez lo vimos enfocado a don Benito Juárez. Esta vez lo vamos a enfocar al general Porfirio Díaz, pero pues sí, hay cosas que vamos a recordar, que nunca está de más, sobre todo que son épocas tan importantes y tan interesantes, trascendentes para la historia de México, y como le llamó el maestro Galindo Garfias, fue la década nacional más importante en la historia de México. Vamos entonces a empezar a ver. Bueno, ya comentamos en que Juárez se encontraba en Veracruz, y la indicación de Porfirio fue tomar Oaxaca, defender Oaxaca de la idea conservadora. Y es ahí donde Porfirio Díaz va a pelear, como capitán. El grado que le va a dar Juárez no va a ser todavía general, era muy joven, le va a dar el grado de capitán de la guarnición de Oaxaca, y va a quedar a las órdenes del general Ignacio Mejía, que va a ser su conterráneo y su amigo, y van a pelear contra los conservadores. Hay varias batallas en lugares cercanos a la ciudad de Oaxaca, aún no las grandes batallas que se van a dar luego, unos años después, 8 años después, que son las que le van a dar gloria y presa a don Porfirio, con las batallas de Oaxaca, de la Carbonera, de Mihuatlán. Todavía faltaban para esas batallas, ¿no? Pero eran, por así decir, batallitas en donde había los dos grupos, el grupo conservador y el grupo liberal. El grupo liberal, como pasaba en toda la República, pero en Oaxaca se veía como un microcosmos, el grupo liberal estaba formado por jóvenes, la mayoría egresados del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Entonces estaba Justo Benítez, estaba Porfirio Díaz, y otros más. Mientras que el Partido Conservador estaba siendo abanicado, desde luego, por el clero. La iglesia oaxaqueña, una iglesia muy conservadora, muy recalcitrante en cuanto a su manera de pensar, en cuanto a su manera de actuar. La mayoría de ellos dominicos, pues se opusieron rotundamente a la idea liberal. Ya había una constitución liberal y la habían anatematizado. Si leemos la Constitución de 1857, que es la liberal, como lo comentamos en su momento en otro curso, veremos que no tenía realmente nada de que se asustara el clero. Inclusive la Constitución no permitía la libertad de cultos. Se ratificaba como religión de Estado la religión católica, apostólica y romana. Inclusive la Constitución empezaba en su primer artículo, en el nombre de Dios, así decía. Pero el hecho de estar hecho por liberales, muchos de ellos considerados masones, y sobre todo no habiendo participado ningún miembro clerical en el constituyente del año 1856-1857, por ese simple hecho que no tenían un control los prelados de la Iglesia Católica, por ese simple hecho la anatematizaron. Y por eso Oaxaca, un lugar muy católico, quizá tanto como lo era Puebla, pues se va con la finta y va a apoyar al Partido Conservador. Y hay una guerra en Oaxaca, pues, ya interna,
entre los donde Porfirio Díaz va a empezar a destacarse muy importante, aunque no era el principal, por así decir, pero como capitán. Se sabe que va a ser herido en una pierna, le van a sacar la bala. Por cierto, el que le saca la bala es un médico llamado Esteban Calderón, y lo ayuda su hija, que hace el papel como de enfermera, por así decir. Y como un dato curioso, este médico, o mejor dicho, la hija va a ser la mamá de aquel otro oaxaqueño ya ilustre del siglo XX, José Vasconcelos. Recuerden que José Vasconcelos era José Vasconcelos Calderón, ¿okay? Entonces el médico era su abuelo. Bueno, bien, y se desarrolla, ¿okay? Definitivamente en el 1860, cuando se sabe la victoria de Jesús González Ortega en Calpulalpan sobre las tropas de Miramón en 1860, ¿okay? El ejército de Miramón queda desmantelado, derrotado, sobre todo después de que los norteamericanos habían bombardeado los barcos de Miramón en Veracruz a favor de don Benito Juárez, y esto hace que el Partido Conservador se desinfle en todas las regiones, y por lo tanto Oaxaca se desinfla y la mayoría se pela para buscar mejores rumbos, mejores horizontes, y el triunfo en toda la República, incluyendo Oaxaca, es del Partido Conservador. Esto ocurría en 1860. ¿Okay? Juárez entraba a la capital en enero, el 11 de enero de 1861, ¿okay? Triunfando sobre el Partido Conservador. ¿Okay? Como pasa en la vida, fue aclamado, ¿okay?, por toda la gente, y Juárez toma posesión de lo que no había podido tomar, que era el Palacio Nacional. Y lo primero que hace es convocar a elecciones. Y en estas elecciones de 1861 sale electo como diputado por Oaxaca, diputado federal, el joven Porfirio Díaz. El joven Porfirio Díaz que pues la gente lo eligió, era muy joven y se iba a trasladar a la Ciudad de México para ocupar su cargo, aunque él dice en sus memorias que él era un soldado. Se le estaba dando, a pesar de que no había estudiado en el colegio militar, se le estaba dando y se le facilitaba la cuestión militar. Se le facilitaba, al menos en esta etapa de la Guerra de Reforma, sobre todo en Oaxaca, se le facilitaba la estrategia. Era una especie de soldado militar nato. Y algo muy importante que descubrió en esos años de guerra a favor del liberalismo y de Juárez en Oaxaca: tenía don de mando. Tenía don de mando. En sus memorias él mismo dice que la gente, sus subalternos, le preguntaban más a él que a Ignacio Mejía, que era jerárquicamente superior. Y él se empieza a dar cuenta que tenía el control de las personas, el control de personalidades, el control de gentes. Esto lo hace querer y gustarle la carrera militar. La carrera, o sea, así lírica, no la había estudiado. Sin embargo, como en Oaxaca no había muchos liberales, por así decir, entonces fue electo como diputado y se traslada a la Ciudad de México para entrar en funciones como diputado del bando liberal. Estando en México, lo va a acompañar Justo Benítez, que va a ser el otro. Estando en México, él va a ser testigo de un triunfo no pírrico, porque no fue el triunfo pírrico de Juárez, a fin de cuentas ganó, ¿okay?, y ganó al final, pero sí un triunfo en ese momento débil del grupo liberal. Para nadie es un secreto que Juárez, sin la ayuda de los Estados Unidos, sobre todo en el bombardeo de los barcos de Miramón, ¿okay?, no hubiera ganado, porque Miramón hubiera tomado Veracruz y fusilado a Juárez, y ahí se terminaba todo. Pero como fue bombardeado, tuvo que retirarse, y en Calpulalpan, cerca de la Ciudad de México, lo esperaba Jesús González Ortega, general liberal, y ahí le da la puntilla y es la derrota total, que es la que, por así decir, es la que más recuerda Vicente Ría Palacio en su libro México a través de los siglos. Se cuida muy bien de mencionar de pasada, como liberal que era don Vicente, ¿okay?, lo de los barcos norteamericanos.
y más bien atribuye la victoria total a la gran estrategia de Jesús González Ortega sobre el joven Macabeo, como le decían a Miramón. En fin, nosotros ya sabemos que esto no fue exactamente así, pero lo importante es que el triunfo, correcto, incorrecto, legal o ilegal, tramposo o no tramposo, el triunfo fue del Partido Liberal y de Benito Juárez. Pero era un triunfo débil. Débil porque en 1861, cuando Juárez entraba a la capital y convocaba elecciones, al mismo tiempo en Estados Unidos, como ya hemos comentado en su momento, estallaba la guerra civil y se dividía Estados Unidos en la Unión y en la Confederación. Por lo tanto, ahorita el triunfo no podía ser consolidado por los norteamericanos como muy probablemente pensaba Juárez y su grupo liberal. Ahora todo quedaba en sus manos y eso era lo peligroso. ¿Por qué? Porque los conservadores no estaban totalmente derrotados. Muchos cabecillas, sí, sobre todo clericales, habían huido a Europa. Muchos, la Bastida, por ejemplo, de la Garza y Ballesteros, Francisco Miranda, y del no clericales, militares, por ejemplo, Miramón. Pero otros se habían quedado aquí, haciendo una especie de continuación, pero pequeñita, en guerrillas de la Guerra de Reforma. Leonardo Márquez, Tomás Mejía, quien no aceptaban la victoria liberal y seguían, aunque ya no tenía pies ni cabeza el Partido Conservador en ese momento, sobre todo la parte militar, seguían negando la victoria de Juárez y seguían asaltando, entrando a asalto de mata a tal pueblo, en fin, todo esto. Entonces era, como se le conoce también al año 1861, el año de las venganzas. Porfirio, nuestro Porfirio, el protagonista de esta historia, se encontraba en la Ciudad de México, ya con el cargo así de diputado federal, y él estaba siendo testigo de lo que estaba pasando. ¿Qué ocurre en este año para recordar? Pues además de que los conservadores hacían todo esto, los liberales tampoco cantaban malas rancheras, porque Juárez, para imponerse, permite que el bando liberal, sobre todo el ala más radical, más jacobina, como se le decía, haga y deshaga. Y es cuando viene lo que don Alfonso Junco le llamó la piqueta de la Reforma. Cuando el grupo liberal va a entrar o va a permitir la destrucción de un pasado histórico importante en nuestro país. La destrucción de conventos, de monasterios, de templos. Así los van a tirar, los van a acabar, así con odio, la piqueta, por así, pero lo peor no era que solo tiraran el edificio, que ya de por sí estaba destruyendo arte e historia, sino lo que estaba adentro. Las bibliotecas eclesiásticas, donde estaban en ese entonces los mejores libros, porque no había una biblioteca nacional, fueron saqueadas y los libros quemados. El populacho abanicado por los jefes liberales, especialmente por el superjacobino Juan José Vaz, que era el alcalde de la Ciudad de México, un jovencito, va a entrar inclusive con sus caballos a la Catedral de México y va a destruir y va a quemar y va a hacer una serie de cosas que para los católicos eso era sacrilegio, algo sacrílego. El convento de San Francisco, ese convento tan grande y tan hermoso como nos lo han descrito todos los autores, que se encontraba en la calle que llevaba su nombre, y hasta hace poco se llama calle San Francisco, hoy es calle Madero, que está contra esquina del Palacio de Bellas Artes, donde hoy está la Torre Latinoamericana, pero no solo entra esa parte, era toda una manzana que abarcaba la calle Madero hasta la casa de Iturbide, y luego por el lado de lo que hoy es el eje central, antes San Juan de Letrán, abarcaba de donde está la Torre Latinoamericana hacia el sur. Donde están las calles, creo que 16 de septiembre y todas que están por allá. Todo eso era el convento, era el más grande de todos. Y había ya obras de arte de valor inapreciable que se habían traído de España durante el periodo colonial. Muchas inclusive regalos de los reyes.
perdón, los Reyes Magos, es de los Reyes de España, o sea, de Felipe II, de Felipe III, y ahí se encontraban. Y sobre todo, libros antiguos, libros, inclusive hasta libros hechos por Bernardino de Sahagún, por Motolinía y por muchos de los primeros monjes que llegaron aquí, en donde escribieron cosas que se han perdido sobre la cultura mexica. Otras se han salvado, que son las que conocemos. Pero ahí la gente destruyó. O sea, que por ambos bandos hubo excesos. Claro, en la historia oficial solo nos cuentan el exceso del Partido Conservador, que es el que conocemos. Porque además el Partido Conservador secuestró gentes, como ya conocemos, secuestró a Melchor Ocampo y lo mató, secuestró a Santos Degollado y lo mató, secuestró a Leandro Valle y lo mató. Entonces esto también pues causó, pues era vida humana, ¿okay? Pero de que cayeron los conventos, cayeron, o sea, fueron demolidos en ese año 1861, fue una cosa espantosa. Y tanto jacobinismo hubo de un lado como del otro. O sea, ni los liberales eran unas blancas palomas, pero tampoco los conservadores. Al contrario, era una guerra a muerte, una guerra civil, porque estaba peleando el futuro de México. Todavía no terminaba de ganar el Partido Liberal, y por eso el Partido Conservador daba lo que hoy llamaríamos coletazos de dinosaurio. Pues todo esto Porfirio lo va a ver como diputado federal. Las sesiones del Congreso van a ser muy duras y muy terribles. Porfirio Díaz, inclusive, cuando el Congreso se entera del asesinato de Santos Degollado, Porfirio Díaz, de las pocas veces que habló en la tribuna, porque como hemos comentado, era muy penoso, le tenía un pavor, pánico escénico a hablar públicamente, pero las pocas cosas que lo enardeció, bueno, se supo, habían matado al principio del mes de junio del 61 a Melchor Ocampo, lo habían asesinado, y ahora, el 15 de junio, menos de 15 días, habían asesinado también a Santos Degollado. Entonces Porfirio, creo que enardecido, porque al fin de cuentas era gente muy importante para la causa liberal, Porfirio Díaz se para en la tribuna y grita: señores, señores, yo soy soldado y mi deber es ir a pelear, quiero ir a pelear, que me den permiso, quiero licencia para ir a pelear, que me permitan ir a pelear. Y les van a permitir ir a pelear, ¿okay? Y se va a poner otra vez bajo las órdenes del general Ignacio Mejía, quien tenía rodeada, por así decir, la entrada de la capital por el rumbo de la ribera de San Cosme. ¿Por qué? Porque por allá estaba merodeando Leonardo Márquez y lo estaban buscando. Ya se había echado a dos, y se faltaba porque se echa el tercero a Leandro Valle. Entonces ahí va. ¿Hubo alguna que otra escaramuza? Claro, ¿okay? En las memorias de Porfirio Díaz él la pone como la gran batalla, donde gracias a él, ¿okay?, los conservadores armados de Márquez no entraron a la capital, sino que fueron derrotados en ese lugar de la ribera de San Cosme, que hoy ya es parte de Ciudad de México, ¿no? Sea como sea, estuvo alrededor de un mes ahí, hasta que las gavillas de conservadores se alejaron, ¿okay?, sin poder, de todas maneras, haya ganado o no, lo que querían ellos era agarrar a Márquez, y nunca lo agarraron. Por lo tanto, se retira y vuelve a su puesto. Precisamente cuando vuelve está en el problema de la deuda externa. Está el problema en que Juárez está en esa disyuntiva de suspender el pago o que siga aumentando los intereses para una deuda que cobraban España, Francia e Inglaterra, o en el orden de prelación en cuanto a dinero: Inglaterra, España y Francia. Ese momento es cuando Porfirio regresa y se da cuenta de que el Congreso liberal, todos, estaba dividido en dos partes. Ya no había partido conservador, no había clericales, era puro liberal, pero había un grupo de liberales que ya desconfiaban de Don Benito, y no porque Don Benito fuera un traidor a la causa, no, sino porque lo veían incapaz. No había podido hacer nada para evitar la destrucción de cuestiones
de obras de arte y de historia, ¿no? No hizo nada. No había podido hacer nada en cuanto a evitar los asesinatos. Y ya para ese entonces ya habían asesinado al tercero, a Leandro Valle. O sea que en un mes echaron a 3 ilustres liberales, los conservadores, y más específicamente Leonardo Márquez, que en la cara de Juárez, en las garitas de la capital, secuestraba y mataba. Y no había podido hacer nada. Y ahora venía el problema de las potencias extranjeras que le reclamaban a Juárez el pago de la deuda exterior. Ya estaban hartos de México, como comentamos en su momento. Ya no querían queso los embajadores, sino salir de la ratonera con su dinero. Veían que México era un país indigno de confianza, que se estaba llevando la lana y que no se veía en el horizonte algo que pudiera hacer que México saliera del atolladero que se llevaba, que es en donde estaba. Pero además, los embajadores también pensaban que Juárez no era el hombre del momento. No era. Se mostraba tibio, se mostraba timorato. No era el Juárez que nos han enseñado. Lo va a hacer, sí, pero en esos momentos todavía no. Y entonces un grupo de diputados, pide que se vote para pedirle la renuncia a Benito Juárez. Que se renuncie. De los mismos liberales, que Benito Juárez renuncie. No puede. No puede, no puede y no puede. Y que el Congreso nombre a otro más capaz por lo que está pasando. No tenía ni 7 meses el triunfo de los liberales en Veracruz, cuando ya hacía agua ese triunfo. La moción es aceptada para una votación, y se ponen en el antiguo Congreso de la Unión, 2 ánforas para meter allá los votos. Por un lado, los que pedirían la renuncia de Juárez, y por el otro, los que daban el voto de confianza que Juárez se quede. Y sabemos, porque lo sabemos, porque no era el voto secreto, sino que eran los nombres de ellos, que entre los que votaron en contra, es decir, que se vaya Juárez, que renuncie Juárez, estaba el joven militar liberal, que luego va a jugar un papel muy importante en la intervención francesa, mejor dicho, en el Imperio Maximiliano, contra Maximiliano desde luego, y luego, muy amigo de Porfirio Díaz, va a ser uno de los autores y el principal promotor de la primera gran obra completita de historia de México, que fue México a través de los siglos, Vicente Ría Palacio. Vicente Ría Palacio, es de los votos que piden la renuncia de Juárez. Entre tantos, porque en total fueron 51 que pidieron la renuncia de Benito Juárez. Mientras que en el otro bando, es decir, el mismo bando liberal, pues eran liberales. Todos los dos, en el que pide, se le da el voto de confianza para que don Benito se quede, está el nombre de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz votó para que su coterráneo, su paisano, su amigo, su ex maestro, su ex gobernador, su ex rector, se quedara. Y al final de cuentas, cuando se hace el conteo de los votos, por un voto, 52 a 51, gana la moción del voto de confianza y que se quede Benito Juárez. Esto quizá fue lo más interesante que se dio durante la época de Porfirio Díaz. Aunque todavía falta más de Porfirio Díaz como diputado. Falta más. Con ese voto de confianza, Juárez entonces presenta al Congreso una iniciativa en julio. Y la iniciativa fue la suspensión de pagos de la deuda exterior. Suspender el pago. No hay dinero. Suspenderlos. Que el Congreso apruebe la iniciativa para que Juárez pueda entonces ya publicarla, y decir, señores, no se puede pagar, no hay dinero. Ya, quitarse de encima a esos embajadores que estaban dale y dale, sobre todo al francés. Dubois de Savigny estaba detrás. Claro, Juárez no sabía, ni nadie sabía en ese momento en México, que detrás de Dubois de Savigny había
toda una intriga palaciega en París, donde la idea era precisamente intervenir para poner un imperio. En ese momento Juárez no tenía por qué saberlo, pero en Tullerías se estaba gestando con José Manuel Hidalgo y Esnaurriza, nombre que ustedes se acordarán, con José María Gutiérrez Estrada, con Francisco Miranda, con Ignacio Aguilar y Marocho, ¿okay? Y con varios conservadores que se habían refugiado en París, ¿okay? La idea de un imperio coparticipando los conservadores, con el apoyo del emperador Napoleón, sobre pretexto de la deuda. Nomás había un problema, que de los tres países al que menos le debían era a Francia. Por eso la conducta de Saligny no era comprensible para el gabinete liberal. Pero para Prieto, que era el secretario de Hacienda, no entendía por qué, pues precisamente él, Saligny, estaba dale. Inglaterra, a que se debía casi 100 millones, no, sí pedía que se le pague, pero no estaba así. Y España, a la que se le tenía un terror, una desconfianza tremenda, aún en ese año de 1861, tampoco estaba así. Solamente Francia, a la que se le debía, ni siquiera llegaba a 1 millón de pesos, pero para que llegue, ¿okay? Napoleón había comprado la deuda de unos pagarés que Miramón le había prestado a Monry, que era medio hermano de Napoleón, ¿okay? Que era una deuda privada, particular. Pues él la compra para inflar y no se vea tan poquitero, pero aún así era poco, millón y fracción, comparado con nosotros, que eran millones. Entonces, no sabían que detrás de Saligny y no cerca, en Europa, en París, estaba toda una intriga gruesísima, ¿okay? Donde se pretendía intervenir, ¿okay? Derrocando a Benito Juárez y poniendo un gobierno imperial apoyado por las armas francesas. Bueno, pues entonces el Congreso, al cual estaba Porfirio Díaz, ¿okay? Se discute esto y, cosa extraordinaria, todos votan que sí. Cuando unos días antes la mitad de ese Congreso había dicho que renuncie Juárez, ahora todos aprobaron la ley de suspensión de pagos de la deuda exterior, como se llamó. Todos votaron. Tanto el grupo parlamentario, o sea, era un solo grupo, pero dividido en dos: los que querían a Juárez, los que no lo querían, pero ambos eran liberales. Hoy en día, pues hay las teorías de que cómo es que cambiaron tan rápido de opinión. No es que hayan cambiado, sino que vieron que lo que estaba pidiendo Juárez era una pistola para darse un tiro. Y el grupo que no lo quería, liberales, querían poner a otro, decían, es el tiro que quiere Juárez, pues que se lo dé. Cuando suspende el pago van a brincar las potencias. Y cuando vengan a reclamarle, no va a aguantar la presión y va a caer. Por eso se la aprobaron, para meterlo en un lío. Es lógico, esta versión tiene mucho de lógica, porque efectivamente, o sea, los liberales en ese entonces no actuaban de manera venal. Lo pensaron muy bien y vieron la oportunidad de que Juárez cayera, porque de alguna manera eso es lo que estaba pidiendo: suspendo el pago. O sea, le estaba pidiendo, denme una pistola para que yo me dé un tiro. Y pues eso fue lo que pasó. Se aprobó la suspensión de pagos. Pero esto trae como consecuencia lo que pretendía ese grupo: las protestas violentas de los tres embajadores, porque inmediatamente van a bajar sus banderas de sus embajadas, cierran sus embajadas y pues a pedir consejo a sus respectivos gobiernos qué van a hacer con este gobierno que de repente decía ya no pago, así, y eran deudas adquiridas, se había hecho de buena fe, y qué hacer. Y no vamos aquí a narrar exactamente todo porque ya lo hemos narrado, simplemente saber que Porfirio seguía como diputado a nivel federal, esperando precisamente cómo se estaban desarrollando los acontecimientos. Juárez, mientras tanto, seguía tratando de organizar la administración pública, vendiendo los conventos que quedaban en pie, cosa que nadie compraba. Por eso Prieto, que era el secretario de Hacienda, casi tuvo que, como si fuera el Buen Fin, casi doy dos el precio de uno y además te doy un pilón.
porque evidentemente nadie los quería comprar. Y entonces el dinero no estaba fluyendo. Y para colmo de males, sus amigos gringos estaban ya para septiembre, octubre de 1861, estaban en guerra entre ellos. O sea, ni qué pedirles. Mientras que en Europa se estaba gestando el acuerdo tripartito para venir a México a exigirle el pago de una manera amenazante. Ya no pedirle el pago como un acreedor normal, sino amenazarlo. Mira, ya venimos y ahí están en Veracruz nuestras armadas. Si no pagas, te obligamos a pagar, bombardeamos. Ese fue el acuerdo que se llegó en Londres en 1861, en octubre. La convención o convenio de Londres, donde los tres países vendrían con sus armadas para exigirle y presionar a Juárez el pago. Si pagaba, bien, ahí pasó todo y no hay problema. No pagaba, no estaban ellos de acuerdo con esa ley que les impedía cobrar su propio dinero, y entonces invadirían México. Porfirio seguía ahí. Llegan las armadas. La primera en llegar fue la española, que llega en diciembre del 61. Hay alarma. Hay alarma porque llegó mucho antes que las demás, y sobre todo era la escuadra española. Aunque Prim calma a todos diciendo aquí no pasa nada, voy a esperar a mis compañeros para ponernos de acuerdo. ¿Okay? Juárez ordena que Veracruz sea evacuado. No quiere enfrentamientos. Porfirio vuelve a decir: quiero licencia, quiero prepararme, por favor, quiero prepararme. Sin embargo, Juárez todavía lo llevaba con calma. ¿Cuándo empieza el problema? Cuando en enero y febrero de 1862 llegan las otras dos. Sobre todo cuando llega la Armada Francesa con más de 6,000 soldados. Porque Inglaterra solo trajo como 500 o 600 soldados. No llegaba ni a 1,000. Y España como 1,200. Pero Francia, la que menos le debía y a la que más confianza le tenía por ser la cuna del liberalismo, como decía don Benito, traía armamento muy grande, muy numeroso, más de 6,000 hombres, y lo peor, lo que paró las orejas de los liberales, en la nave capitana donde venía el conde de Latril, conde de Lorenzés, venía también Juan Nepomuceno Almonte, que los franceses lo trataban como si él fuera el verdadero presidente. Almonte, como ya sabemos, era hijo de Morelos y de Brígida Almonte, y por las azares de la vida, por esas cosas de los bandos que había, en ese momento pues era conservador, odiaba todo lo que se refiriera a lo proamericano. Había estado preso con Santana en Texas, cuando Santana cayó prisionero en San Jacinto. Acompañó a Santana como una especie de prisionero a su entrevista con Jackson a Washington, y odió a los norteamericanos, los odió. Para Almonte, los liberales eran el puente para que los norteamericanos entraran a México, y por eso combatió al liberalismo con todas sus fuerzas. Era un hombre muy culto, a diferencia del padre, muy culto, muy preparado, se había educado precisamente de joven en Estados Unidos, pero además era una persona cultísima. Si ustedes ven una fotografía de Almonte, no concuerda su foto con lo culto, porque tiene rasgos muy hoscos, desde luego. Su mamá era una indígena, que era doña Brígida Almonte, y Morelos puede ser una combinación de mulato, sambo, mestizo, indígena. Entonces los rasgos de Almonte están muy marcados, son muy como hoscos, pero eso, que todo el mundo que lo conoció hablaba de su trato finísimo y un roce social muy, muy, muy grande. Estaba casado con doña Dolores Quesada. Bueno, pues él fue uno de los amigos de Miramón, que se quedaron en Europa, y fue de los que trataron con Napoleón. Como sabía francés, junto con Almonte, fue de los que se entrevistaron con Napoleón III para proponerse el proyecto de México. O sea, estaba colocado el tipo. Y entonces, colocado en ese sentido.
Y entonces viene con los franceses. Y esto molesta. ¿Por qué? Porque Juárez en 1862, en enero, cuando llegaron los españoles, dio una ley que la Vox Populi le conoció como una ley mortuoria, que es la ley conocida como la del 25 de enero de 1862. Esa ley, Juárez declaraba traidores a todos aquellos mexicanos que hicieran armas contra el gobierno legalmente constituido o que apoyaran a cualquiera de los bandos intervencionistas. En este caso, en esta ley, en ese supuesto, caía Almonte. Por lo tanto, Almonte ya era oficialmente un traidor. Entonces, ¿cómo era posible que los franceses estuvieran protegiendo? Que inclusive no los bajaran del barco cuando se enteraron de que había esa ley. Los dijeron, no, quédate aquí porque te vamos a proteger nosotros. Y te vamos a dar trato de presidente. A Almonte. Esto fue una manzana de discordia, porque no le gusta ni al representante inglés, a Mr. White, ni tampoco al español, Juan Prim, porque eso era provocar al gobierno. Lo que se había firmado en Londres, que también firmaron los franceses, era venir a cobrar y no meterse en pleitos de familia, no meterse en problemas internos, caseros, entre Juárez y Almonte, o entre Juárez y no sé quién, o liberales y conservadores. Ellos venían, y eso quedó muy claro. Todos firmaron ese convenio en Londres. Entonces, no parecía que Francia lo estuviera respetando. Si ese señor que tenían guardado en el barco era un enemigo del gobierno mexicano y ellos no venían a fomentar querellas internas, ¿qué cariños hacía ese Almonte en un barco francés? Pues aquí empiezan a ver tanto el español como el inglés que los franceses tenían su jugada aparte. Sin embargo, Juárez protesta porque dice, bueno, o sea, ¿qué quieren aquí? ¿Qué quieren aquí? Sin embargo, se ha hecho un balde de agua fría cuando Prim, nombrado por los otros dos, da unas declaraciones bastante tranquilizadoras para Juárez y para los liberales. No venimos como invasores, venimos a cobrar. Y si encontramos un gobierno que pueda responder por nuestras peticiones, para el cual llegar a un acuerdo, nosotros no vamos a invadir. No nos interesa las querellas internas de nadie. Queremos solamente cobrar y que atienda a alguien nuestras demandas para llegar a un acuerdo. En pocas palabras, lo que decía Prim a nombre de los otros dos era que no querían pleito. Entonces, cuando Juárez se siente tranquilo y envía a Manuel Doblado, que ya vimos, hay un pacto entre ellos, y al final de cuentas se firman los tratados de la soledad, donde también lo firma el francés, en donde se le da una gracia a México de 2 años para no pagar, y que las 3 escuadras se retirarían hacia Veracruz, a sus respectivos países, y se irían para evitar cualquier roce con el pueblo mexicano. Y ya comentamos que Prim y White lo van a hacer, pero el que no lo hace es el francés. Y aprovechando que les habían dado permiso, Juárez se mostró demasiado abierto y demasiado buena gente, hay que reconocerlo, porque les permite, como estaba la época de epidemias bueno, no coronavirus, ¿no? Pero sí había la epidemia del vómito negro, eran épocas de mucho calor, empezaba mayo, bueno, no tanto mayo, abril de 1862, pues estaban muy enfermos todos los europeos, y entonces pidieron chance de acercarse un poquito donde la tierra era más fresca, y Juárez lo permite porque ya habían firmado. El problema era que aquí hubo un abuso de confianza de Francia. Precisamente Francia, que tenía su plan muy aparte, especialmente Napoleón, cuando ya están cerca de la capital, es cuando Saligny se quita la máscara. Señores, estamos un tiro de piedra,
la Ciudad de México, ¿ok? Es el momento de entrar a México, derrocar al gobierno liberal y establecer un gobierno que nos convenga a los tres. Y tenemos el apoyo del emperador Napoleón. Y ya sabemos cuál fue la reacción de los otros dos. Rompieron relaciones con Francia, ¿ok? Y Juan Prim tiene hasta el orgullo de decirle a Saligny que su gobernante, su emperador, Bonaparte tenía que ser, como dando a entender que era un tipo que no tenía nobleza ni de cuna ni de sentimientos, porque a fin de cuentas Juan Prim representaba a la reina Borbón, ¿okay? Que era Isabel II, y White representaba a la reina Hanover, a la reina Victoria. En cambio el otro representaba a un tipo que era un Bonaparte, que no era de familia real y que además había llegado al trono por pillaje, por un golpe de estado que le había dado contra el legítimo rey francés, que era Luis Felipe de Orleans. Entonces se van los otros dos y se queda Francia sola. Entonces Juárez rápidamente tiene que actuar como un rayo. Había que nombrar y vigilar esto que estaba pasando, porque no va a ser que se acerquen demasiado los franceses, y va a nombrar como general en jefe de lo que él llamó el Ejército de Oriente al general Ignacio Zaragoza. Y a su vez a los principales generales que él conocía, o capitanes que habían participado en la guerra de reforma. Y es acá cuando el diputado Porfirio se le da licencia, y no solamente a él, a varios más, para dedicarse a la defensa de la República. A Porfirio se le encomienda hacer un ejército, que se traslade lo más rápido que pueda a Oaxaca, donde tenía a su gente. Ahí estaba su hermano Félix, que al ver la infamia que se estaba dando, se va a volver liberal, porque el hermano de Porfirio Díaz, Félix Díaz, era partidario de los conservadores. Pero en este momento donde se va a definir quién era el patriota y quién era el traidor, la suerte, la ruleta giró. Y sea como sea, el Partido Conservador quedó ante la visión pública como el partido traidor, al apoyar a los franceses para matar mexicanos. Y el liberal quedó como el partido defensor. Ante una mente simple y sencilla, así lo veían. Y varios abandonaron el Partido Conservador. Uno de ellos, el padre Miranda, cuando se dio cuenta que esto no era lo que se quería. El general Miguel Negrete, otro, también conservador, se pasó al bando liberal. Porque, nos guste o no, en ese momento el Partido Liberal estaba significando la defensa de la patria, y no el conservador. Y lo mismo hizo Félix Díaz. Entonces, Porfirio Díaz se va a Oaxaca y logra hacer un contingente enorme. Miguel Negrete hace su contingente también. Mariano Escobedo en el norte con sus norteños, allá de Linares, Nuevo León, mandado por Santiago Vidaurri, también un gran contingente. Felipe Berriozábal, un contingente. Y así fueron haciendo contingentes, todos bajo las órdenes de Ignacio Zaragoza, quien decide replegarse a Puebla para ahí hacer la defensa. Ellos irían por el camino de Puebla y por lo tanto había que bloquear ese camino. Y a todos los cita a Puebla. Porfirio logra hacer un gran ejército. Se calcula que por así decirlo, el batallón Oaxaca, como se llamó, porque todos ellos formaban parte del ejército de Oriente, estaba formado cerca de 3,000 hombres y era uno de los que más esperanza tenía Zaragoza en ese batallón. Se tenían que reunir en un lugar llamado San Andrés Chalchicomula. Ahí se van a concentrar todos los efectivos para que Zaragoza vigile los movimientos de los franceses hacia dónde van. Y ahí se concentran todos en diferentes
barracas, como se decía antiguamente, diferentes barracas. Ahí estaban el grupo de Porfirio Díaz, que era el más numeroso, el batallón Oaxaca, el batallón Puebla, el batallón fulano, el batallón del norte, ahí estaban todos juntos. Lamentablemente, esto no nos lo dice la historia. Tal vez si a otros le hubiera pasado lo dirían, pero no le pasó a él. Y es poco conocido, pero ocurrió un accidente. Un accidente y una verdadera desgracia. Ocurrió que no recuerdo exactamente la fecha, si fue entre la noche del 1 al 2 de mayo o la noche del 30 de abril al 1 de mayo, pero fue los primeros días de mayo, antes del 5 desde luego. ¿Qué ocurre? Después de concentrarse y pasar lista y dar los informes de cómo se veía venir el batallón de Lorenzés, que venía con 6,000 hombres, más o menos el mismo número de fuerzas que tenían todos ya concentrados, se les da la noche para que estén tranquilos, para que duerman bien, para que cenen, y habían llevado un montón, pues obviamente todos los soldados llevan a muchas mujeres, a veces una esposa, a veces una esposa, lo llevan principalmente en ese momento para que les hagan las tortillas, para que les hagan el café, y llevaron un montón de lugares para calentar café, y Puebla es frío, San de Chachicomula es frío, y ahí estaban calentándose con el fueguito todos, pero en el lugar donde estaban haciendo tortillas y haciendo café y todo lo demás, tranquilamente los soldados también tenían metida ahí, malamente, falta de organización, la pólvora. Y nadie supo nada, porque nadie lo va a saber con exactitud, porque todo pasó tan rápido y tan trágico, que de repente, como esto a las 11 de la noche, todo se deduce que alguna flama, algo cayó junto a los barriles de pólvora, que era precisamente la parte donde estaban acuartelados el batallón de Oaxaca. O sea, la gente de Porfirio Díaz, no él no, pues eran los soldados. Pero ahí estaban acuartelados todos, pero en esa parte, en esa área donde ocurrió el accidente, estaba el batallón Oaxaca. Y de repente, los que ya empezaban a acomodarse a dormir, se oyen unas explosiones que parecían el fin del mundo. ¡Pa, pa, pa, pa! Estallan los barriles de pólvora. Nunca se supo qué fue, si alguna de las señoras que estaba haciendo el café puso fuego allá o no sabía si ese barril de pólvora. No se va a saber nunca. Pero estalla. Estalla junto al batallón que estaba allá. Y la gente, muchos salen quemadas. Una tragedia, auténticamente, una tragedia. Y todos salen, los de las demás barracas, salen corriendo, ¡agua, agua! Estaban sus compañeros allá, ¡agua, agua! ¿Ok? Y cuando por fin logran apagar el fuego, se dan cuenta de la magnitud de la tragedia. Se le avisa a Zaragoza y a Porfirio Díaz, quienes van corriendo lo que había pasado. ¿Ok? Zaragoza se enteró primero que esto había pasado al batallón Oaxaca. ¿Ok? Y cuando llegan, se dan cuenta de la gran tragedia. Más de 1,000 muertos sin entrar en batalla, y todos del batallón de Porfirio Díaz. Cuentan que Porfirio Díaz lloró. Cuando llega a Zaragoza, Porfirio Díaz estaba en un estado terriblemente mal, que Zaragoza, cuentan las crónicas, que lo abraza como si fuera su papá. Lo abraza. ¿Okay? Y Porfirio Díaz, estaba muy joven, muy chiquito, se pone a llorar en el nombre de Zaragoza, en el hombro de Zaragoza. Más de 1,000 muertos, imaginen ustedes, carbonizados la mayoría, por un accidente. O sea, alrededor de la mitad, o quizás hasta más, del batallón de Oaxaca. Juárez mandó sus condolencias, pero la guerra no podía esperar, porque los franceses
seguían avanzando. ¿Y qué es lo que va a hacer Porfirio? Eso lo veremos el próximo lunes. Muy bien, pues gracias por su atención y nos vemos la próxima semana para continuar, ahora sí, con la batalla del 5 de mayo de 1862, en donde don Porfirio se destaca ya de una manera visible. Gracias y buenas noches.